tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos aquí a María Visión, en este programa especial en el que tenemos con nosotros al padre Alfonso Aguilar, quien es doctor en filosofía de la escuela Regina Apostolorum de la ciudad de Roma. Muy bienvenido, padre. Gracias, me da mucho gusto estar aquí, es muy bonito venir de Roma para estar aquí en este país tan encantador, el país preferido de Juan Pablo II, y compartir unas ideas con ustedes sobre la fe y la razón. Efectivamente, padre, como usted sabe, tenemos un programa que lleva ese nombre de Fe y Razón, y por eso nos interesó muchísimo escucharlo, padre. Usted que es un experto en este tema sobre la fe y la razón. ¿Verdad que decía Juan Pablo II que son las dos alas del espíritu humano? Sí, exactamente. Yo creo que la encíclica más importante, a mi modo de ver, de Juan Pablo II fue esta que escribió en 1998, Fe y Razón, porque aquí él quiso ir al fundamento de todo lo que es nuestra fe, pero también de todo lo que es nuestra vida humana. Dios nuestra vida es como un viaje en tren, ¿no? Inesperado, donde nosotros hemos despertado, nos encontramos dentro de un vagón con mucha gente alrededor, y entonces tenemos que preguntarnos de dónde venimos, a dónde vamos. Sabemos que el tren se para de vez en cuando, unos bajan, otros suben, bajan los que mueren, suben los que nacen, y entonces quisiéramos tener un instructivo donde pudiéramos tener todas las respuestas escritas de estas preguntas fundamentales de la vida, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, qué nos espera al final de la muerte, existe la vida eterna, por qué existe el mal si Dios es bueno, cuál es el sentido del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte. Entonces, no tenemos un instructivo, pero Dios nos dejó las dos alas, ¿no? Los dos grandes dones, la fe y la razón, con la cual nosotros podemos buscar por nosotros mismos, con la ayuda de otros, las respuestas a estas preguntas. Entonces Dios quiere que no sea fácil, claro, ¿no? Que nosotros le echemos ganas, y por eso nos dio los dos grandes dones para encontrar esas respuestas a las preguntas que tanto anhelamos responder. Claro. Sabemos, padre, que lo que nos diferencia de los animales es el raciocinio, ciertamente. Sí. Pero ese raciocinio se debe utilizar para el amor y para la verdad, para que sea fructífero para Dios, ¿no? Sí, exactamente. Lo que nos diferencia es lo que tú dices, que nuestra capacidad de pensar y también de escoger, de libertad. El animal, pues, nace, crece, come, duerme y ya se muere, ¿no? Y no piensa en nada más, no tiene. Pero nosotros estamos hechos para buscar la verdad y la vida. Estamos hechos para la felicidad. Estamos hechos para amar y ser amados, y para la vida eterna, ¿no? Entonces, efectivamente, la razón es un don que Dios nos ha dado para que lo usemos correctamente, ¿no? Es como una videocámara, ¿no? Aquí me estamos grabando ahora en este programa de televisión, la videocámara, y si Dios nos dio esta videocámara estupenda, magnífica, que es espiritual, que es la inteligencia humana, pero es muy complicado su mecanismo, ¿no? Entonces la podemos usar bien o la podemos usar mal, ¿no? Y entonces si la usamos mal, pues no se ven bien las imágenes, se ven borrosas, o se graban otras imágenes que no son las correctas. Eso sería lo que cuando nosotros caemos en errores, en falsedades. Claro. Entonces, efectivamente, Dios quiere que juntemos los que tenemos el privilegio de haber recibido los dos dones, porque todos los hombres han recibido la razón, claro, pero no todos han recibido la fe. Que la fe ayude a la razón a encontrar la verdad, y que la razón ayude a la fe a encontrar la verdad. Estamos hechos para la verdad, no para cualquier teoría, ¿verdad? Claro, y entendemos desde ese punto de vista que a veces la razón se malentiende. Yo recuerdo, por ejemplo, en el discurso de Ratisbona de Benedicto XVI, ¿verdad?, donde hablaba de que la sola fe sin la razón, pues origina problemas sociales. Así es. Y también la sola razón sin la fe, padre, también origina destrozos sociales. Lo vemos en Europa, ¿no? Por ejemplo, la sociedad racional que ya quiere prescindir de Dios, sí, ¿verdad? Y basados en la razón. Qué interesante que basados en la razón nieguen a Dios, padre. Qué increíble, ¿no? Sí, efectivamente, lo que tú dices está muy, muy, muy bien dicho, porque
el hombre siempre tiende a estos dos extremos. Las sociedades humanas a lo largo de la historia y todavía en nuestros tiempos, por un lado, a la fe sin la razón. Ahí podemos poner el ejemplo del Islam, ¿no? Totalmente. El fideísmo se llama esto. Los suicidas que explotan en medio de una multitud, ¿no? Exacto. Por la fe, dicen. Por la fe, exactamente. Sin razonar, y que la razón te dice, oye, matar a un inocente es siempre un mal. Claro. No puede ser que Dios nos pida esta aberración, ¿verdad? Claro. Y en cambio, si el líder religioso le pide a un musulmán sacrificarse de este modo, está dispuesto a hacerlo, ¿no? El cristiano jamás lo haría. Claro, claro. El católico, porque nosotros usamos la razón, si el Papa nos dijera pueden matar a los no creyentes, nosotros diríamos, pues claro que no, se equivoca el Papa, porque la razón lo impide, efectivamente. Entonces es la armonía entre fe y razón. Y caemos en realidad en dos absolutismos de un modo o de otro, ¿no? El fideísmo, por ejemplo, en los países musulmanes tenemos este gobierno de la religión, la Sharia, ¿no? Su sistema. Exacto. La Sharia, amigos, es la ley musulmana, ¿verdad? Implementada de manera civil y social, ¿no? Exactamente, que te prescribe, que te obliga a vestirte de una manera, por ejemplo, las mujeres que tienen que llevarse un velo o una burka, o que pueden o no pueden ir a la universidad, o pueden o no pueden manejar, etcétera. Todo, te controla toda la religión ahí. Todavía matan a pedradas a las mujeres adúlteras, sí, padre. O sea, hay que recordar que regresaron ellos a la ley de Moisés, ¿verdad? Con Mahoma. Exactamente. Y eso es el problema del fideísmo. Es un absolutismo de lo religioso contra la libertad de conciencia, ¿no? Claro. La libertad de religión. Y lo mismo nos sucede con el extremo contrario, que es el problema de Occidente, el nuestro, ¿no? Que es razón contra la fe, ¿no? Racionalismo, secularismo, es decir, intentar crear una sociedad sin Dios. Sin Dios. Y también es una imposición, ¿no? Tenemos muchas veces leyes que impiden, no sé, manifestaciones religiosas de la gente, o, bueno, ahorita el ejemplo más evidente es el que muchos de ustedes a lo mejor habrán visto ya, La Cristiada. Claro. La película tan bien hecha, ¿no? Con Andy García, que muestra de los años 26 al 29 la brutal persecución de los católicos que practicaban su fe, ¿no? Entonces eso es un ejemplo estupendo de secularismo, de intentar imponer una ideología sin Dios, claro, que no es respetuosa de los derechos humanos, de la libertad religiosa, ¿no? Y entonces en Occidente ahorita ya no tenemos esta brutal persecución de este modo, pero sí tenemos mucha mofa de la religión, mucha desprestigio de la Iglesia, manipulación de la información para desprestigiar la religión en películas o en los medios de comunicación o en leyes políticas que impiden, por ejemplo, el uso de símbolos religiosos, etcétera. Oiga, padre, pero todo esto en nombre de la razón, eso es lo que extraña, ¿no? Es lo extraña. El matrimonio entre un hombre con otro hombre en nombre de la razón. Sí. Eso es irracional. Exactamente. O sea, o matar a un bebé en el vientre de su madre no puede ser racional, padre. Exactamente. Pero vemos que y con tristeza como la Europa que nos trajo a América a Cristo, ahora se está alejando de Cristo. Sí, así es. Ahora están confiando en la pura razón sin la fe, padre, que es el otro caso peligroso, ¿no? Sí, exacto. Sí, como bien dices, la fe sin la razón al final termina siendo despótica y contradictoria. Claro. Porque en el fondo la razón no puede demostrar que la razón es la única fuente de conocimiento, que es lo que quisiera decir el racionalismo, el secularismo, ¿no? Que solo podemos conocer lo que la razón me dice y no existe ninguna revelación, no existe ningún Dios que se pueda revelar en nuestra historia. Pero eso es contradictorio porque dice, no tienes que creer en nada, solo la razón, pero al final estás creyendo en la razón, tienes fe en la razón. Y la razón no puede demostrar que la razón es la única fuente de conocimiento. Entonces, creer en la razón es una fe, claro, una fe humana, irracional. Entonces, ¿por qué tú crees en la razón exclusivamente? Porque te pega la gana, por decirlo así. Es decir, claro, no tienes argumentos para definirlo. Entonces, por eso, al final, como pues sucedía en la Cristiada y como sucede también en muchas legislaciones en Europa, la persecución religiosa es impositiva, no viene argumentada, ¿no? Entonces, lo que salva a una sociedad y a una persona humana es la armonía entre fe y razón. Por eso decía yo que Juan Pablo II era un profeta, un papa que había visto que la raíz de los problemas de nuestras vidas, de nuestra sociedad,
estaba en el fondo en el desequilibrio entre fe y razón, en cuanto que en algunas zonas del planeta tenemos fideísmo, o también sucede en Occidente, por ejemplo, tenemos grupos sectarios, movimientos religiosos de protestantes que son fideístas. Y por el otro lado tenemos el racionalismo, el secularismo, ¿no? Y por eso, como decías bien ahora, citando al Papa en el discurso de Ratisbona, que era todo sobre esta armonía entre fe y razón, también yo creo que Benedicto XVI lo ha tomado esto como su tema privilegiado, es mi punto de vista, ¿no? Su tema fundamental para su pontificado. Tan es así que lo que es la armonía de una sociedad se logra cuando hay respeto y colaboración y distinción de los campos religioso y profano, ¿no? Por el campo profano entendemos política, ahorita que estamos en las elecciones, ¿no? Economía, educación, arte, ciencia. Ese es el mundo profano no religioso que tiene su cierta autonomía, pero que debe colaborar y estar en armonía, ¿no?, con la Iglesia, con la religión, ¿verdad? Claro. Porque el Estado y el mundo profano me ayuda sobre todo a mis necesidades educativas, económicas, materiales. La religión, la Iglesia, me ayuda a mí, sobre todo, no exclusivamente, ¿no? También me ayudan bienes materiales, porque también hacemos muchas obras de caridad en la Iglesia, pero el fin esencial es la salvación del alma, el crecimiento en la vida espiritual, en nuestra relación con Dios nuestro Señor. Entonces, el hombre que es temporal e inmortal al mismo tiempo, que es corporal y espiritual, necesita de la religión y necesita del raciocinio, exacto, que es lo que controla, es la razón la que controla el mundo profano de que hablábamos. Cuando hay este equilibrio, florece la sociedad. Cuando tenemos un conflicto entre los dos mundos, es artificial, porque el hombre necesita de los dos, el ser humano, la sociedad necesita de los dos, y entonces se violan los derechos humanos, en nombre de la razón. En nombre de la razón, exactamente. Y se matan personas en nombre de la fe. Exactamente. Lo cual es absurdo. Las dos cosas son absurdas. Por eso el Papa hablaba de un equilibrio, tal como usted nos lo está recomendando. Y yo creo que hay que entender bien esta armonía entre fe y razón. Perdón que te interrumpa. No, adelante, padre, es su programa. Entonces, porque no deberíamos pensar de que se trata de 50% y 50% de los dos, sino que Dios quiere, y esto es típicamente católico, que desarrollemos nuestra fe, que cultivemos nuestra fe al 100% y que cultivemos nuestra razón al 100%. Entonces no es 50-50, la mitad de uno, la mitad de otro, sino al 100% los dos dones. Y entonces cuanto más razones tengamos para creer y cuanto más creamos con razones, mejores católicos seremos. Claro. Más convencidos, más profundos, más cercanos a comprender, a conocer y amar a Dios nuestro Señor y ayudar a la sociedad. Yo diría que el católico es un creyente que razona y un razonador que cree, ¿no? Claro. Ese sería... Como nos lo indica mucho nuestro Papa actual, ¿verdad? Que incluso le han puesto el mote del Papa de la Razón. ¿Verdad? Así se le conoce en ciertos círculos. Y él tiene una frase que a mí me impresionó, padre, porque dice, Dios es razón. Fíjese qué frase de Benedicto. Y es cierto. Si el pensamiento es originario de lo que somos como seres, pues viene de Dios. Así es. No puede surgir el pensamiento de la materia. Exactamente. Porque es inmaterial el pensamiento, es espiritual. Y la razón es espiritual. Claro. Sí, de hecho el Papa, efectivamente, él se refiere mucho al inicio del Evangelio de San Juan. Nosotros tenemos al inicio de la Biblia, que en el primer capítulo del Génesis empieza en el principio, Dios creó el cielo y la tierra, en arjé, en griego. Y después comienza San Juan refiriéndose a este principio con estas dos primeras palabras griegas, en arjé, en el principio, en hologos, estaba la razón, ¿no? Fíjense qué interesante eso, ¿eh? Porque a lo mejor las Biblias traducen la palabra. Sí.
¿verdad? Sí, casi todas. Yo nunca he visto la razón como palabra Qué traducida. interesante esto que pero nos comenta, padre. yo creo que es mejor traducirlo por razón, porque la palabra no es incorrecta esa traducción. Es otra posible traducción del logos. Logos en griego tiene muchos significados, pero la palabra se refiere a la expresión de un razonamiento, de una razón. Entonces, el punto de referencia de la palabra logos, el significado, es razón. Y como consecuencia de la razón está tu palabra, que expresa lo que tú piensas. Que es un producto ya de la razón. Que es un producto de la razón. Entonces, palabra tiene también un bonito significado en cuanto que Cristo es la palabra de Dios, ¿no? La expresión del pensamiento y del amor de Dios, ¿no? Hacia nosotros. Pero yo prefiero para este versículo traducirlo como razón, porque me da la impresión de que nos ayuda a comprender mejor que el principio de todo está la razón, no está el caos, no está la irracionalidad, está la razón. Y como también de San Juan expresa en la primera carta, capítulo 4, versículos 8 y 16, que de Dios es amor, entonces tenemos un binomio, una identidad de logos, agape, razón, amor. Entonces no podemos decir, yo amo, pero no me cultivo en la mente, en la razón, no tengo razones o hago cosas irracionales. Eso, entonces no estás imitando a Dios, porque Dios es una amor incongruencia y razón, exactamente. Padre, y qué bueno que toca eso, porque yo creo que lo más importante en nuestro tiempo, en esta sociedad que estamos viviendo, yo creo que tanto en Europa como en América estamos necesitando tanto de Dios en estos tiempos. Europa alejándose de Dios y acá malinterpretando a Dios, porque así lo veo yo. O sea, tenemos en México una fe no culta, una fe superficial, Padre. Es lamentable tener que decirlo. ¿Por qué? Decíamos hace rato, ¿verdad? La fe debe ser instrumentada con la razón. Así es. Es decir, si yo me quedo nomás rezando, ¿de qué me sirve, Padre? Exactamente. Tengo que ir a la obra, que es lo que equivaldría a la razón. Sí. El Señor nos dice, aquel que me ama es el que guarda mis mandamientos, no el que me dice Señor, Señor. Por lo tanto, con la fe creemos y con la razón ejecutamos las obras. ¿Verdad? Sin la razón no podemos llegar a la obra de la caridad. Exactamente. Es decir, el amor al prójimo recae todo en la razón, ¿no, Padre? Sí, exactamente. Lo que tú dices, la fe auténtica es vida, ¿no? Se expresa necesariamente en obras, como decía el apóstol Santiago en su carta, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré por mis obras la fe. Qué frase. Una frase estupenda, ¿no? Que deberíamos todos recordar. Ahí para está no la razón bien cargada. Exacto. En el apóstol Santiago. Exacto, porque es muy bonito y es muy fácil permanecer en tradiciones de oración, peregrinaciones, que son bonitas, padre, hay que cultivarlas, y son necesarias, ¿no? Sí. Yo creo que son necesarias porque son expresiones de nuestra fe. Pero quedarse en eso nada más, a eso nos referíamos, no sin ir más allá, sin ir al sentido de eso, ¿no? Sin darle el sentido que debe. Porque, en mi opinión, padre, ahí está el problema del cristianismo actual. Exactamente. Sí, porque como decía como decía San Pablo, ¿no? Cristo no fue así un sí, no, sino fue un sí, o sea, manifestó en obras lo que él decía. De hecho, nosotros aprendemos más de Cristo por sus obras, por su ejemplo, que por sus... Créanlo, por las obras y no por las palabras, dicen en Juan 14. Y por sus frutos los conocerán. Claro. Entonces, de hecho, eso es así, ¿no? Dios no nos dijo, los quiero mucho, y se quedó tan tranquilo en el cielo, ¿no? Gozando de su felicidad, sino dice, sí, te quiero mucho, y te mando a mi hijo, y lo sacrifico, y él, no, todo lo que sufrió por nosotros. Entonces, ahí está la encarnación, ahí está acción, ¿no? Es un amor activo, un amor razonado, y el Logos se encarnó, la razón se encarnó, ¿no? Y se hizo hombre. Entonces, eso así es el dinamismo del auténtico católico, ¿verdad? Que usa las tradiciones populares como el rosario, la Santa Misa es más que tradición, ¿no? Es el sacramento esencial de nuestra vida, pero el alimento de nuestra vida. Y las peregrinaciones, las posadas, las presentaciones, las quinceañeras, todo eso que es estupendo, yo digo, hay que cultivarlo todavía incluso más, claro, pero con el sentido de unirse a Dios para después imitar a Dios, es decir, haciendo obras. Claro.
las obras que Dios nos va inspirando a través del Espíritu Santo. Dentro de poco recibiremos el Espíritu Santo en Pentecostés, y entonces que nos va, como los apóstoles no se quedaron encerraditos en su cenáculo, se fueron luego a predicar. Por supuesto. Entonces, no se quedaron rezando ahí en el cenáculo todos los días, salieron y a arriesgar la vida. Arriesgar la vida. ¿Verdad? Yo recuerdo las palabras de mi santo patrono, que soy Antonio también. Ajá. San Antonio de Padua. Ajá. Decía, el peligro de todo cristiano es predicar y no practicar. Yo creo que es de lo que estamos hablando en este momento, padre. Sí. O sea, lo importante del cristianismo es practicarlo y no aprendérselo. Sí. Porque yo creo que mucha gente se ha aprendido el cristianismo, pero ¿cuántos lo practicarán, padre? Exacto. Y entonces la fe no es viva, no es una fe auténtica, ¿no? Se vuelve una fe irracional, si me permite la expresión, ¿no? Una fe exactamente irracional, en el sentido de que vive de tradiciones externas. Sí. No sé lo que estoy viviendo, pero asisto, ¿verdad? Pero asisto, exacto, sí. Porque pues así lo hacemos todos, así me lo enseñaron mis papás. Claro. Entonces, yo creo que ahora que vemos que como México se está transformando notablemente en el campo cultural y religioso, ¿verdad? Porque el México que encontró Juan Pablo II hace 33 años, la primera vez que vino, en 1979, su primer viaje apostólico, que fue a la villa, y dijo, el 98% de los mexicanos son católicos, sí, pero el 100% son guadalupanos. Sí. 33 años más tarde, con la visita reciente del Papa Benedicto, se encuentra en México que tiene entre 80 y 83% de católicos, o sea, hemos cambiado mucho. Ahora, antiguamente, hace 33 años, jamás escuchábamos hablar de New Age, la nueva era, de cientología, de Feng Shui, de satanismo. Era rarísimo. Reiki y cuánta cosa, ¿verdad? Reiki, por ejemplo, exacto. Y uno, primero, no conocíamos ese vocabulario. Y si lo conocía alguno, no sabía de qué se trataba. En cambio, ahora estamos invadidos de eso. Tenemos también mucho secularismo, también mucha tendencia al materialismo en México, al crear una sociedad como... En especial los jóvenes, padre. En especial los jóvenes. Se están alejando de Dios. Sí. Y entonces esto habría que verlo como una oportunidad, ¿no? Como un desafío, que es como Dios, yo creo que así lo ve. Es decir, ok, México católico, es el momento ahora de no quedarse solamente en tradiciones, claro, en una sociedad que antes ayudaba a cultivar la fe, porque era la cultura te movía eso. Ahorita, que es más adversa la cultura, que tiene otras ofertas que no son el catolicismo, ¿no? Otras ofertas religiosas, entonces ahora es el momento de ir a la convicción, ¿no? Claro. De ir a las razones de tu fe. Y aquí me viene un pensamiento que se podría usar como una especie de lema, a mí me gusta mucho, de San Anselmo, un gran doctor de la Iglesia que fue benedictino en el siglo XI en Francia y luego fue obispo de Canterbury en Inglaterra. Y él escribió un libro, su obra maestra se llama Proslogion, que en griego significa diálogo, es un diálogo entre él y Dios sobre la existencia de Dios y las razones por las cuales Dios existe y por qué Dios es bueno y misericordioso y todos los atributos eterno y feliz y todo, ¿no? Pero él lo quería titular al inicio con estas tres palabras latinas: fides, querens, intellectum. La fe busca la comprensión. Claro. Y eso es la fe católica. Una perfecta definición de fe católica es una fe que busca razonar, ¿no? Y entonces, y una razón auténtica, sin prejuicios, sin malinterpretaciones, busca la fe también. Claro. La razón busca la fe y la fe busca la razón. Claro. Y eso es el dinamismo católico. Así es. Recuerdo que pues el gran promotor de esto, bueno, lo poco que me ha tocado estudiar, es el pseudo Dionisio Areopagita, ¿verdad? Que hace una verdadera compaginación de los dos elementos ya desde el año 600, sí, ¿verdad? Hablo de la razón y la fe. Sí, cuando él, al leer a los grandes clásicos griegos, dice, esto no puede estar disgregado de la verdad de Dios. Y tenía razón. Sí, pseudo Dionisio es uno de los grandes doctores de la Iglesia de los primeros tiempos, pero incluso antes San Justino, ya en el siglo II, San Agustín insistía muchísimo. Él decía, San Agustín decía dos frases que se complementan y que luego Juan Pablo II usó como títulos de dos capítulos de su encíclica Fe y Razón: intelligo ut credam, credo ut intelligam en latín, que significa pienso para creer, creo para pensar, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? Razonar y pensar, perdón, razonar y creer
y creer para razonar, razonar para creer, creer para razonar. Entonces es muy hermosa esta armonía de la cual todos los grandes padres de la Iglesia de los primeros siglos y después la tradición escolástica de los grandes doctores de la Iglesia como Santo Tomás. En especial Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Que fue una expresión racional de lo más elevado que hemos por eso tenido. La Iglesia siempre nos lo ha puesto como un ejemplo, ¿no? de armonía entre fe y razón, y así tantos otros grandes pensadores católicos a lo largo de la historia y ahora la insistencia es muy fuerte en tanto en el Papa Juan Pablo II como en el Papa Benedicto, porque tiene consecuencias todo esto, no son teorías esta de armonía, fe y razón, ¿no? Como decías tú, tiene consecuencias sociales muy tremendas y no es algo religioso, padre. Exactamente. En el fondo no es religioso de lo que estamos hablando, es una manera de convivir entre los seres humanos. Sí, exacto, de convivir, exacto, donde la razón... Me refiero a la propuesta de Cristo, porque está la propuesta comunista o la propuesta socialista. Pero aquí hablamos de la propuesta de Cristo para vivir en armonía unos con otros. Sí. Echando mano de la razón y de la fe, de las dos cosas. De las dos cosas, exactamente. ¿Verdad? Exactamente, porque una persona que, por ejemplo, no ha recibido el don de la fe, yo voy a poner un caso, una amiga mía de Valencia que se llama Euri, ¿no? Ella pues no ha recibido este don, pero es una atea porque no ha sido bautizada, no le ha enseñado nunca la fe, que está muy abierta, ¿no? Dice, a mí me gusta lo que la Iglesia hace, me gustaría creer. Entonces una persona que razona con esa apertura mental, un razonamiento sin prejuicios, honesto, que está abierta a la fe, y seguramente llegará un día el don de la fe, ¿verdad? Y entonces eso crea una sociedad de hombres que buscan el bien común, efectivamente, respetan la libertad religiosa, la religión de los demás, colaboran para hacer el bien en obras de caridad. Lo hablaba en ese sentido, precisamente, hablando de que un ser humano racional se entiende humanista. Así es. ¿No, padre? Así es. O sea, no podemos entender un hombre racional que sea inhumano o que invente teorías sociales que sean destructivas, ¿no? Exactamente. Como hablamos del aborto, de que la madre asesine a su propio hijo en el vientre y el gobierno autorice esa acción. Exacto, porque ¿verdad? Eso es contradictorio. Es contradictorio. Totalmente. O sea, eso no va contra la religión, va contra la naturaleza. ¿No? Va contra la naturaleza, exactamente. Sí, exacto. ¿Cómo puedes hablar de derechos humanos y que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad humana cuando estás eliminando a un inocente? Que no se puede defender. Que no se puede defender, exacto. Entonces realmente es totalmente contradictorio. Claro. Padre, se nos está terminando el tiempo. Qué interesante charla. Sé que podríamos quedarnos horas aquí, pero yo quisiera aprovechar su presencia para que nos pueda ayudar a los que están viendo este programa cómo instalar la razón a la fe que ya tenemos, padre. Sí, bueno, pues yo sugiero ante todo hacer lo que nos recomienda el Papa Benedicto. El Papa tiene ahora, precisamente porque tenemos una crisis de fe, y la crisis de fe es mucho por la crisis de la razón al mismo tiempo. Efectivamente, una lleva a la otra. Una lleva a la otra. Claro. Entonces el Papa ha tomado la iniciativa de crear un año de la fe. Y empieza en octubre porque en octubre se cumplen 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, que todavía, dice el Papa, no lo conocemos bien, no lo hemos aplicado bien. La gran gracia, la llamaba así Juan Pablo II del siglo XX. Entonces quiere que coincida el año de la fe, el inicio del año de la fe con este acontecimiento, para que leamos los documentos del concilio y nos formemos en las razones de la fe, ¿no? Que ahí están muy bien escritas. Y al mismo tiempo, el octubre de este año es el 20º aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí tenemos todo de nuestra fe, con toda la espiritualidad, con las citas de los padres de la Iglesia, de los doctores, de los santos como Santa Teresita de Lisieux, San Francisco, etc. Entonces, porque el Papa nos invita, lean la carta apostólica que escribió, donde promulga el año de la fe, que se llama Puerta de la Fe. La pueden encontrar por Porta Fide. Sí. La pueden encontrar en el sitio web del Vaticano, vatican.va. Y allí el Papa nos exhorta a leer el catecismo, es decir, a formarnos en la fe, a usar la razón. Eso sería la primera invitación mía. Claro. Y la segunda, que es la invitación del Papa, y la segunda es a practicar la fe, ¿no? Claro. Es decir, a hacer que nuestra oración, nuestro encuentro con Dios, nuestra participación en los sacramentos, pensemos qué es lo que el Espíritu Santo nos sugiere
a practicar, desde luego, el testimonio de vida, pero lo que sea, obras de caridad, si estás inclinado a, no sé, a trabajar en los medios o a trabajar de comunicación o a trabajar ayudando a los pobres o a los ancianos o a los débiles, o tienes un enfermo en tu casa, a ser auténticamente caritativo en tu paciente con esta persona, o por lo que tú sientas que Dios te llama, ¿no? O sea, que tu fe se mantenga, se exprese en obras, y tu práctica, tus obras son no solamente expresión de tu fe, sino también un incremento de tu fe, ¿no? La fe, decía Juan Pablo II en una encíclica sobre la misión, se llama Redemptoris Missio, la misión del Redentor, decía, la fe se incrementa dándola, ¿no? Entonces es un círculo virtuoso. Así es. Fe, la fe te lleva a las obras te llevan a tener más fe, y así. Entonces yo digo que nos formemos bien en la fe, leamos los documentos del Papa, etcétera, pero particularmente ahora que comenzamos el año de la fe en octubre, el catecismo de la Iglesia Católica, tenemos las respuestas a todo. No tienes por qué la Iglesia dice que los anticonceptivos están mal en el acto sexual, pues ahí tienes la respuesta. No sé cómo orar, ahí tienes todos los temas. Ahí vienen ordenados. Y vienen ordenados, exacto. No entiendo el dogma de la Inmaculada Concepción, ahí tienes la respuesta. Ahí tienes todo. Y también los documentos del Concilio Vaticano II, y segundo, a practicar nuestra fe con obras. Que son muy desconocidos los documentos del Vaticano II, y tanta riqueza que contienen. Y además esto pues es una gran obra del Espíritu Santo, que inspiró a los más de 2000 obispos que fueron participando en las diversas sesiones de 1962 a 1965. Entonces fue una colaboración estupenda entre el Espíritu Santo y la razón. Ahí está la respuesta racional de la Iglesia a los problemas que enfrentamos todos. Ya para despedirme, yo quisiera recordar solo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de la parucía, Padre, que cuando dice, bienvenidos, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, y tuve sed y me dieron de beber. Con eso nos va a juzgar el Señor al último, Padre, no con lo que rezamos, sino con las obras, es decir, con estos actos racionales del amor de Dios expresados en los hermanos, ¿verdad? Sus últimas palabras, Padre, para este programa y agradecimiento de nuestra parte. Sí, pues miren, nosotros estamos llamados a ser, especialmente en el siglo XXI, un siglo difícil para todos, para México en particular, testimonios de lo que significa ser auténticamente católicos. Estamos llamados por lo tanto, a transformar nuestra sociedad en México, a que México no pierda toda su inmensa riqueza religiosa, cultural. Entonces, formémonos en la fe, practiquemos las obras en la caridad, efectivamente, que ese sea nuestro punto de referencia en nuestra vida, nuestra fe formada en razones y nuestra caridad vivida en obras, como tú decías, y que así encontraremos a Cristo, daremos testimonio y ayudaremos a México a ser el México que Dios quiere que sea, un líder en la fe para todo el resto del mundo. Pues con eso nos quedamos, Padre. Muchísimas gracias, Padre Alfonso Aguilar. De nada, mucho gusto. Catedrático de la Regina Apostolorum de Roma. Un placer tenerlo aquí. Igualmente, muchísimas gracias. Igualmente a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta breve charla. Ojalá sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.